La industria del videojuego ha ido cambiando conforme avanzan los años, pero algo que jamás se va a ir es la codicia de las empresas cuando ven que un producto la acaba pegando y comienzan a sacar 1001 proyectos de la misma. Señalar una compañía que se aferre a franquicias anuales tenés de sobra, pero una que acabó hartando demasiado durante un tiempo fue Capcom. Sobreexplotó tanto sus IPs que para la prensa ya era como una crítica común que saquen otro Mega Man o Street Fighter independiente de su calidad. Nomás miraban que era otra cosa el bombardero azul y ya giraban los ojos. Esto le estaba por suceder a Resident Evil. Luego del éxito del segundo juego, Capcom ya estaba viendo platita fácil y decidió volverla serie anual, comenzando con no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni... bueno, como 80.000 cosas de Resident Evil iban a sacar. Pero en cuanto a videojuegos, solo salieron dos importantes, Code Veronica y Nemesis. Como se habló en el anterior video, el juego dirigido por Kamiya inicialmente iba a seguir las rutas del maldicho survival horror, pero al no comprenderlo y, en parte, despreciar el terror mismo, lo inclinó mucho más a lo que sería la acción. Estos dos juegos próximos a lanzarse se basarían en la nueva dirección de la secuela. En este video nos enfocaremos en la tercera parte, donde no solo expandió el enfoque de la acción de la obra de Kamiya, sino que regresó, expandió y mejoró el aspecto de aventura gráfica de Mikami, siendo así la experiencia cúlmine de ambos mundos. Nemesis fue encargado por Kazuhiro Aoyama, que estuvo al igual que Kamiya en Resi desde el principio, pero en posiciones pequeñas. Lastimosamente, dejó los jueguitos como por mitad de los años 2000, así que realmente solo pudo dirigir dos juegos, este que vamos a hablar hoy, y un minijuego que sería el primer atestiguo de intenciones de Aoyama, el escenario secreto del segundo juego llamado El Cuarto Superviviente. Este es un modo de juego que consigues al terminar los dos lados de Resident Evil 2 con el mayor rango posible, lo que involucra terminarlo rápido, sin guardar mucho y sin curarte con sprites, que es la que te llena la vida a tope. Esta es una historia corta donde se centra en Hank, el único superviviente de los agentes de Umbrella que fueron a buscar el virus G, y tiene que llegar al punto más alto de la comisaría para que lo rescaten. La idea de este juego extra es que te lo pases en el menor tiempo posible con el equipamiento que tenés a mano, ya que no existe ningún ítem que puedas agarrar a lo largo del minijuego. Si bien en papel puede decirse que aboga la supervivencia, en realidad es el escenario más de acción que puedes jugar en todo Resident Evil 2, ya que la exploración es directamente nula, el equipamiento que llevas consigo sobra demasiado para lo que vas a enfrentarte, y la cantidad de enemigos en pantalla se exageró de una forma ridícula, llevado a tal nivel que es fácil contar como hasta 10 zombies en un solo cuarto. La dificultad radica en que apenas tenés para curarte, y te ponen enemigos muy avanzados en lugares muy complicados de pelear, por lo que gran parte de las estrategias es saber amagarles o crear espacios donde puedas subir de estos para llegar al próximo cuarto. Debido a que el ahorro de recursos funciona de forma distinta, acá se aprovecha muchísimo una mecánica en la cual técnicamente existe desde el primer Resident Evil, pero debido a las mejoras de armamento que consigues, no hace mucho sentido utilizarla. Y como acá tu equipamiento es estático, es más constante que te veas haciendo la mecánica del Rapid Fire. Básicamente, a la hora de disparar con la pistola, hay que hacer el doble tap al botón de apuntado mientras sigues manteniendo el botón de acción entre cada disparo que hagas. Y si lo haces de forma consistente, harás que tu cadencia de tiro aumente muchísimo. Como verán, bajo la definición del mismo en Resident Evil 2 no sirve mucho porque consigues súper rápido la Matilda, arma la cual hace esa misma función pero de una forma más cómoda. Y en el caso de Claire consigues un equivalente similar si vas con su traje extra. Pero como Hank la pistola no se puede mejorar y debes usar munición pesada para zonas más peligrosas, esta herramienta la llevas a ver muy seguido si es que no te sientes confiado en esquivar a los enemigos. Esto también ocurre con las mecánicas de stun, algo que es 100% novedad de la segunda entrega, donde en base a cierta cantidad de disparos los zombies tambalearán y quedarán atontados por unos segundos, algo que en la campaña principal sirve en ciertas secciones, mientras que acá es clave para pasar rápido de las partes con los enemigos más comunes. Es un escenario muy compacto, pero lleno de éxtasis que intenta resumir la aventura principal en un escenario digno de Kaizo de unos minutos, lo que da intriga saber qué nos ampara a Aoyama al mandarlo a dirigir toda su tercera entrega. Y es que en realidad, él no iba a ser el 3. La secuela directa de Resident Evil 2 que tenía conceptuado los desarrolladores lo haría el mismo Hideki Kamiya. Lo que estaba haciendo Aoyama era justamente un juego más cercano a esa mini campaña, en el que se vendería como un producto aparte llamado Biohazard Gaiden, no confundir con el de Game Boy Color, protagonizado por Jill Valentine. Se suele mencionar que sería en realidad un mercenario de Umbrella, pero el mismo Aoyama desmintió eso en una entrevista reciente, misma entrevista donde el tipo se caga de risa por el retcon que ocurrió en Resident Evil Requiem. Este sería en un entorno más enfocado a la acción, en el que se dice que era de tan bajo presupuesto
que no se tenía planeado cinemáticas pre-renderizadas ni actuación de voz, usando más que nada los assets dados por la anterior entrega. El problema vino cuando Sony anunció la PlayStation 2, en el que Capcom tuvo que mover muchísimas cosas con respecto a Resident Evil. La tercera parte de Camilla tuvo que resetear su desarrollo para irse a la siguiente generación, dándole más plata al spin-off de Aoyama, logrando así poner las cinemáticas, actuación de voz y duplicar la cantidad de empleados en el proyecto, siendo este ahora el verdadero tercer juego y lo que estaba haciendo el pelado se volvería el cuarto. A lo que voy con todo esto es que el Resident Evil 3 que todos conocemos fue conceptualizado en base a un juego totalmente experimental, que por las demandas repentinas de su época lo tuvieron que moldear en una entrega tradicional de la franquicia. Esto provocó la situación donde, a pesar de ser superficialmente igual a sus anteriores juegos, se juega muy diferente. En primera, algo que notaremos es que existe la influencia de la mini campaña de Hank en el sentido de la cantidad de enemigos. El contexto del segundo juego es que entramos en la ciudad cuando ya estaba avanzada la epidemia, mientras que acá estamos al rojo vivo de su florecimiento, por lo que la cantidad de zombies es muy similar a lo que vimos en el cuarto superviviente. Esto no se podía quedar solamente envolverlo en un pseudo musou de Resident Evil y sacarlo como estaba. Esto obligaba a que se cambiaran varias cosas del gameplay. La primera y más notoria es que ahora somos más ágiles, no solo porque este es el debut del giro a 180 grados que te permite retirarte del combate mucho más rápido, ni que también puedas moverte libremente por las escaleras, lo que implica que tendrás un escenario activo en ellas con los zombies al estos interactuar con las mismas, sino que también introduce el esquive de emergencia. Este funciona como una especie de parry, donde si te golpean durante la animación en la que te preparas por apuntar o cuando estás por disparar, en lugar de recibir daño, puedes tener 4 tipos de esquives dependiendo del contexto del golpe, siendo el más común el de echarte para atrás o dar una tacleada. Esta última es la más normal contra los zombies, que además de generar control en tu espacio, incentiva a que tengas un enfrentamiento más cercano contra ellos. Es más, con el tema de la tacleada, que los deja tambaleando o hasta los puedes tirar, hace que este sea el juego más interesante y profundo de hacer partidas de solo con cuchillo, teniendo mucha mejor maniobrabilidad al esquivar a los bichos y además tener muchas más aperturas para navajearlos. Algo muy interesante es que dependiendo del arma que tengas a mano, depende mucho del timing para la evasión, ya que cada uno tiene su animación diferente para apuntar, pero se compensa si intentas esquivar dándole la espalda, ya que aparte de la animación de apuntado también entra la de girar, lo que añade varios frames para ejecutar la acción volviéndola mucho más sencilla. Con algunos enemigos eres recompensado incluso al apuntar al esquivar de espaldas, ya que harás una animación especial donde te alejarás mucho más rápido del enemigo y estarás en una posición agachada donde podrás disparar mucho más rápido, lo que acaba siendo jocoso en ciertas situaciones donde los enemigos no puedan golpear para abajo. Algo que se suele criticar de este movimiento es que no tiene frames de vulnerabilidad, por lo que intentar usarlo para hacer cualquier evasión que no sea de tacleada te perjudica más de lo que te beneficia. Pero justamente acá entra su idea de diseño. Puede que no sea una acción muy fácil de maniobrar, pero cuando dominas por completo su ejecución tampoco podrás abusar de la misma, porque tienes que pensar bien en el escenario donde te encuentras y si es viable utilizarlo. En cierta forma abraza más la idea del juego de acción beaten up que comenté en el primer juego, donde debes analizar tu entorno, cantidad y distancia de enemigos y cómo debes confrontar cada uno, varía en el contexto de tu arsenal y espacio de tu cuarto, haciendo que no abuses de una misma técnica infalible y vayas variando de táctica. Ya falta que para parecerse más a un Street of Rage o un Final Fight hayan elementos destructibles que puedas usar a tu favor en el escenario. Che, pará, sí que los hay. Una introducción súper importante de Resident Evil 3 es que ahora tienes dos formas de apuntar, el normal que hacías con toda la vida con R1, que apunta automáticamente a los enemigos, y con R2, que apuntará a un objeto destruible. Estos son increíblemente fuertes, haciéndole insta-kill a casi todos los enemigos, siendo gran parte de la estrategia acercar a todos los que puedas al mismo y con un solo disparo limpiar toda la zona, a lo que de otra forma sería gastar muchísimas balas. De hecho, es necesario que reconozca la existencia y uso de las mismas porque acaba siendo vital para el jefe final, aumentando de forma demencial la capa de profundidad al combate. Me recuerda mucho a estos niveles de Final Fight o de las Tortugas Ninja, donde podías usar los objetos que te podrían dañar a tu favor para atacar a los enemigos. Ya no se siente que haya un factor de supervivencia en el sentido de mantener miedo, sino el de manejar los recursos de la situación como un título de acción. Que hablando de recursos, si en Resident Evil 2 ya te llenabas de munición, acá podés hasta ir regalando a todo el mundo gracias al sistema de pólvoras. Si bien el crafteo de munición es algo bastante común en los juegos hechos con el Re-Engine, ningún otro título las maneja de forma tan profunda como Nemesis.
Acá es posible encontrarte pólvoras las cuales puedes combinar con un ítem para generar balas, teniendo más de 10 combinaciones con las que puedes generar munición de pistola, de escopeta, de magnum o incluso las 3 variantes existentes de granadas. Esto es esencial, ya que si bien es posible encontrar balas ya hechas por el escenario, son mucho más raras de encontrar que en el 1 o en el 2, valiéndote de que manejes bien este nuevo sistema de pólvoras, siendo súper moldeable a tu partida en base a qué armamentos deseas priorizar, ya sea quedarte solo con las armas básicas y tener 40.000 balas de pistola y de escopeta, o guardar estos materiales para generar mucho más munición de granadas o magnum para vencer fácilmente a los jefes. Además, si priorizas mucho su uso, el juego te recompensa con pequeñas cantidades de balas extra cada que repites su procedimiento, llegando a tal punto de que puedes crear una nueva versión mejorada de las mismas. Esto hace que Resident Evil 3 sea el juego de la época clásica, donde si te llegas a quedar sin balas, directamente estás jugando mal, y no por un tema de mala suerte o falta de habilidad, sino que ni quisiste aprovechar una de las mecánicas más esenciales del título. Es como intentar no correr en un Mario o no usar magias en un Final Fantasy. Diciendo todo esto, se siente que son cambios increíblemente exagerados, viendo que los dos primeros juegos no modifican mucho respecto a la movilidad, pero estos elementos, para bien o para mal, han acabado formando parte de la esencia de Resident Evil en sus futuros años, y todo gracias a que el proyecto, al ser un inicio un spin-off, ha querido cambiar aún más las métricas. De hecho, es una locura pensar de que la mecánica de evasión y counters tan complejos solo se volvió a repetir y profundizar en Resident Evil 6. A mí me dijeron que esto no tiene nada que ver con los originales, aunque bueno, esto se volvió a ver en Revelations, pero de alguna forma está peor que un juego del 99. Con todo esto dicho, se puede decir con seguridad que Resident Evil 3 abandonó por completo el sentido de aventura que ya carecía en su segunda entrega, abrazando por completo la acción. Una ajena al juego hasta te diría que tiene todo el sentido del mundo. O sea, cada cinemática hay al menos una cosa explotando, y uno de los jefes que te podés topar es hasta literalmente un helicóptero. Parece una película de Michael Bay esto. Pero no dejó para nada el aspecto de aventura. Es más, hasta la intensificó aún más que en el primer juego. Una queja muy común de Resi 3 es que solo tiene una campaña, una bastante lineal, pero este destaca muchísimo por crear uno de los escenarios más moldeables hasta su momento por varias razones. La primera razón proviene de que hay múltiples escenarios donde es posible cambiar directamente la forma en cómo se desarrolla la trama. No cambia directamente el final per se, salvo ciertos elementos puntuales, pero su valor proviene a cosas como crear una nueva bifurcación de tu trayecto, tener cinemáticas especiales que ayudan a la caracterización de los personajes, la dificultad de conseguir o no ciertos ítems opcionales, entre muchas otras cosas. Todos estos se encuentran en mayor o menor medida ligados al gameplay, ya que es posible conseguir cosas como mejores armas e incluso saltar eventos de combate para ahorrar munición y tiempo. Incluso la forma de activar estos eventos pueden ser muy evidentes así como muy discretos. El más popular de ellos es el sistema de Life Selection, donde tienes que elegir entre dos opciones de una cinemática para determinar cómo seguirá el evento. En muchas situaciones lo que hace es que te enviará escenarios que de otra forma no podrías entrar, derrotar ciertos enemigos para poder ahorrar balas, o simple y llanamente cagarla y que te hagan daño. Si ya comparábamos mucho el primer Resident Evil con una aventura gráfica y más de uno me tomaba por loco, esto es literalmente algo que ocurriría en un juego de full motion video o en uno de Telltale Games. Esto deja de ser una coincidencia a ser ahora una clara influencia. Otro factor a tener en cuenta es que los puzzles, armas, ítems y qué enemigos aparecerán será completamente aleatorio. No es un nivel de RNG super enfermo, pero sí es posible encontrar al menos 3 variaciones en la gran mayoría de los cuartos, en especial los puzzles, que hay algunos que son muy fáciles pero con una interacción interesante, como es la de ver un comercial en la tele y encontrar ahí la contraseña para una sala en particular, a luego cosas tan jodidas como la caja musical de la torre del reloj, donde por alguna razón existen unas versiones donde no puedes encontrar la respuesta escrita en el puzzle, así que debes agudizar muy bien tu oído o mejor jugar a otra cosa en caso de que seas sordo, o el infame acertijo para conseguir la muestra de agua del nivel final, que si estás haciendo un speedrun, como 20 minutos va a ser intentando solucionar esta garompa. Esto se puede manipular ya que la generación de la semilla empieza desde que entras al cuarto, y puedes cargar la partida cuantas veces quieras hasta que te salga el evento favorable. Pero a la hora de comenzar a mejorar tus rangos, conociendo que estos juegos si guardas mucho ya te tienes que olvidar de una buena puntuación, acaba siendo una estrategia irrelevante. Lo curioso de esto es que puedes desbloquear epílogos cada que finalices una partida, siendo el único requisito el de pasarlo de nuevo, mostrando una confianza por parte de los desarrolladores en el sistema de aleatoriedad que implementaron, asegurándose de que las partidas se sientan tan suficientemente moldeables para que pruebes diferentes cosas en cada rejugada. Muy bonito todo esto, que el juego encuentra un balance perfecto entre mejorar y explotar el sistema de combate del 2, a la par que no desprestigia la sensación de aventura gráfica del 1, pero lo que acabó destacando por completo fue la estrella de su portada, el Tyrant Nemesis.
Quizás entre los que se están metiendo en la fanbase no les parezca gran cosa, pero este tipo por muchos años era la cara de la franquicia. Imagínense que en Marvel vs. Capcom hasta lo metieron a él y todavía no metían al Leon. Y todo esto es por muy buenas razones. Es la perfección de la idea de Mr. X vista en el lado B del anterior juego, manejando el mismo concepto de acosarte por toda la partida hasta que tengas tu pelea contra él. Pero acá lo aumentaron al por millón. Primero, este tiene un objetivo muy claro y hasta personal para el jugador veterano. Es un Tyrant exclusivamente hecho para eliminar a los miembros de STARS que sobrevivieron en el incidente de las montañas Erclay. Con este contexto, Jill, siendo una de ellas, ya te da a entender que este va a ser uno de los desafíos constantes de la aventura. Este no aparece en lugares que podrían estar aislados de enemigos, ni se quedará en un solo cuarto cuando aparezca. Nemesis atacará hasta a sus compañeros zombificados con tal de atacarte, y te perseguirá bajo cierto rango de cuartos. Lo mejor es que, así como expliqué que existen varias formas de desarrollar tu historia en la campaña, también se verá modificado los lugares donde aparecerá el acosador, haciendo que si tomas ciertas acciones, este no aparecerá en algún lugar en concreto, así como habrán algunas que aumentarán la frecuencia de sus encuentros, por lo que a pesar de que no es que literalmente te persiga como si sucede hoy en día con el Mr. X del remake del 2, o no sé, el xenomorfo de Alien Isolation, este sistema de eventos que creó el tercer título hace que la ilusión sea demasiado creíble. Pero lo que hace destacar muchísimo el personaje es en el apartado de la acción. Este maldito no solo es como pelear constantemente con el Tyrant final de cada Resident Evil, es mucho más complejo que eso. En primera, no siempre lo vas a encontrar en lugares planos como en los anteriores casos. Algunas situaciones será en sitios más angostos, con mucho más obstáculos en el escenario, o incluso la cámara podría estar a su favor en lugar de la tuya. Ahora, algo que sí suele ocurrir es que puedes encontrar puntos ciegos donde es posible atorarlo y poder darle una gran cantidad de bolazos. Pero acá entra otro tema. Nemesis tiene una inteligencia artificial la cual intentará recalcular cada que ve estos desperfectos, así que cada tanto intentará reposicionarse para golpearte. Eso sumado a que habrán situaciones donde ni será posible conseguir ese chiseo en su IA. Y bueno, pelear de forma legal es jodidísimo. De por sí, a muchos se les complica pelear contra Tyrant o Mr. X en sus fases finales sin sufrir daños. Imagínense ahora uno que debes enfrentarlo más de veces. No puedes alejarte mucho porque él empezará a correr y te dará una tunda horrible. Tampoco puedes quedarte muy cerca porque te va a agarrar. Y tampoco puedes abusar de sus animaciones de recuperación cuando ataca porque existe la probabilidad de que te haga amagues. ¡Que te amague el jefe! Se creía el personaje Fatal Fury, el hijo de puta. Eso sin contar que luego Nemesis aparecerá con un lanzacohetes, lo que además de ser algo bien forro porque de 2 cohetazos te podrá dejar la vida en rojo, me parece un guiño irónico al tropo que estaban construyendo de matar al Tyrant con esta arma, donde el protagonista la misma medicina. Con todo esto, se entiende perfectamente por qué Nemesis fue popular. Acaba engrandeciendo los dos grandes aspectos que destacaron individualmente sus anteriores entregas. La junta para generar la mejor tensión de supervivencia y a su vez exprimir por completo el sistema de combate que ofrece el título, sintiéndote prácticamente como un juego de lucha cada vez que te lo encuentras. El tercer título de Resident Evil pasó de ser un simple spin-off a ser uno de los juegos insignia de la franquicia, siendo el que hasta el día de hoy mantiene a la perfección la balanza de elementos jugables que tanto se busca recuperar y jamás parece que vaya a regresar. Es una obra que, aun con sus desperfectos, cierra con broche de oro su generación con uno de los mejores juegos de acción de su plataforma, y a su vez una de las aventuras gráficas más llamativas del medio. Pero este fue un lado de la moneda. ¿Qué camino tomó Código Verónica en Sega Dreamcast? Lo averiguaremos en la siguiente ocasión. You want stars? I'll give them stars. Gracias por llegar hasta el final. Antes de irte, no olvides dejar un like y suscribirte para más contenido. También recuerda activar la campanita para que te avise cuando Hades suba un nuevo video y dejar un comentario para que YouTube lo siga recomendando. Nos vemos en la próxima.